Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí en nuestro cubrimiento especial de la COP16 de biodiversidad, aquí para Monga Bay Latam, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y hoy nos encontramos con Maximiliano Bello, quien es el director de Políticas Internacionales Oceánicas, para conversar un poco sobre un tema bastante sonado estos últimos días. Acabamos también de salir de una rueda de prensa para hablar sobre la protección de los océanos y las zonas un poco también marino-costeras, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Maximiliano? Muy bien, muchas gracias. Aquí vengo llegando hoy día, además vengo desde Tasmania, en una reunión muy importante también en la que estaba presente, que tiene que ver con los océanos, que es la negociación sobre las áreas marinas protegidas en Antártica. Ok, buenísimo. Bueno, ya hablaremos un poco más a profundidad, Maximiliano, pero quería empezar un poco sobre qué se espera en anuncios específicos en protección de biodiversidad oceánica en esta COP16, en esta semana que resta. Mire, yo dividiría en tres partes. Este es como la mitad del camino de un proceso que comenzó en realidad hace varios años atrás, pero que fue legitimado hace solamente un par de años en la COP anterior, en Montreal, donde logramos finalmente tener un objetivo de conservación, 30% de la tierra, 30% del océano. Y por lo tanto hoy día estamos como a mitad de camino, entre comillas, al 2030 para evaluar dónde estamos. Las noticias no son muy buenas porque estamos muy lejos de alcanzar ese 30%. Acordémonos que el 30% del océano en su totalidad, no solamente lo que le corresponde a cada uno de los países. Y por lo tanto estamos lejos. Pero por otra parte sí tenemos buenas noticias, que efectivamente hay muchos países, y particularmente América Latina, quienes han liderado la protección del océano, sobrepasando en muchos casos incluso el 30%. Panamá 54%, y acaban hace un par de semanas atrás crear una nueva área marina protegida. Tenemos Chile, 145%, etcétera. Entonces hay buenas noticias, pero falta avanzar más rápido, y eso es clave. El segundo punto es el acuerdo de alta mar. El acuerdo de alta mar tiene que, para que entre en vigor, obviamente lo que tiene que ocurrir es que tienen que haber 60 países que hayan ratificado, y estamos buscando que ratifiquen. Y tenemos buena noticia, hace poco, ¿cierto? Panamá también ratificó, tenemos Timor del Este y otros países, tenemos alrededor de 14 países hoy día, pero nos falta todavía para llegar a los 60. Para que cuando entre ese acuerdo vamos a tener la posibilidad, cuando entre en vigor, vamos a tener la posibilidad de crear áreas marinas en alta mar. Alta mar es de las 200 millas hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto ahí también, eso es una de las cosas, muchos países vienen a contarnos que están ya casi terminando esa ratificación. Y finalmente hay un tema de financiamiento. Han habido un montón de discusiones y también de anuncios respecto de nuevos financiamientos. Por ejemplo, CAF, el Banco de América Latina, ¿cierto? Y el Caribe. Un banco que hoy día está invirtiendo un montón en ambiente. Hace algunos años atrás no tenía ese nivel de inversión, y hoy día está apoyando a todos los países en América Latina para que cumplan entonces con sus metas, con sus planes, etcétera. Yo creo que entonces todas esas cosas van unidas también detrás, ¿cierto?, de los planes, etcétera. Claro. Bueno, ahí hablamos un poco sobre el Tratado de Alta Mar, y también quería hablar un poco sobre el tema de financiamiento, y hay un tema muy específico que es la eliminación un poco de estos subsidios que pueden considerarse dañinos, y un poco cómo se pueden aprovechar también para redireccionarlos en cuanto a la protección de la biodiversidad, y me refiero de pronto a los subsidios, puede ser de combustible, de la sobrepesca. ¿Cómo avanzan las negociaciones en este sentido, Maximiliano? ¿Hay apoyo? ¿Hay progresos concretos? Tenemos un acuerdo que se firmó hace también algunos años atrás. En este acuerdo tampoco se ha ratificado, por producto de que no se ha cumplido con la cantidad de países que ratifiquen para entrar en vigor. Ese es un punto que es lamentable. Pero sin embargo ha habido un avance en la discusión más interna en cada uno de los países de cómo potencialmente redireccionar. Esto es clave porque en muchos de nuestros países, particularmente países en vía de desarrollo, el sur global, muchas veces cuando venimos en estas discusiones de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder crear áreas marinas protegidas? ¿Cómo vamos a proteger? El cuestionamiento normalmente viene de, bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? Claro. Y hay que ser bien claro de que dinero hay, porque esos subsidios que tú mencionas, que están normalmente puestos en actividades que van a destruir, que van a continuar, ¿cierto?, en el fondo el problema que tenemos hoy día, el extractivismo, están, ¿cierto?, dañando algo que en el fondo podríamos estar más bien protegiendo, y que podría generar incluso recursos para comunidades de mucho mejor calidad, etcétera. Lo que tenemos que hacer entonces es transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir, finalmente a convertirlos en dineros que van a apoyar a comunidades, a proyectos de este tipo, a áreas protegidas, para que sigan dando las cosas que necesitamos: oxígeno para empezar, diversidad, alimento, etcétera.
Aquí hay otro tema puntual, Maximiliano, que es el tema de la vigilancia y el monitoreo justamente de los océanos, el cual también es un gran reto. Y en ese sentido, la tecnología, como por ejemplo la información satelital, pues es una gran herramienta también para verificar y para estar monitoreando también los océanos y lo que está ocurriendo en alta mar incluso también, ¿no? Y en ese sentido, pues también es necesario que los países también sean transparentes en ese sentido y brinden la información también pública en cuanto a la información satelital pues de sus embarcaciones. Este es un espacio, esta COP16, un poco también para empujar un poco más a que los países colaboren más con esa transparencia en cuanto a la información satelital de sus embarcaciones. Sí, efectivamente, ese es un proceso que ha venido hace algún tiempo, ¿no? Para poder compartir. Necesitamos todos saber. Hay muchos barcos, muchas embarcaciones, muchas de estas empresas que funcionan a nivel regional y descargan en alguna parte diferente del país del cual son, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos como un sistema que unifique. Ahora, lo otro que es importante para eso también, no es solamente el sistema satelital y aquellas de esas cosas tecnológicas, pero también una base legal suficiente que nos permita finalmente tener, por ejemplo, una legislación que nos permita perseguir a esa gente que no está cumpliendo la ley, perseguir a aquellos que, por ejemplo, están haciendo pesca ilegal, ¿cierto? Perseguirlos también con medidas que son fuertes. O sea, hablamos, por ejemplo, no solamente de multas gigantescas, debieran ser multas muy grandes, debieran ser también retención, por ejemplo, de los permisos, debieran ser retención de las embarcaciones, etcétera. Entonces no necesitamos solamente la tecnología para saber dónde esos barcos están, dónde van a descargar, dónde están pescando, qué tipo de pesca están haciendo, sino que además también necesitamos la legislación suficiente, que además sea toda unificada idealmente para poder perseguir a aquellos que no están cumpliendo con esa ley. Bueno, por último, Maximiliano, quería que profundizáramos en un tema que ha sido muy particular en esta COP16 y es un poco también cómo se vincula la biodiversidad, por supuesto, con la crisis climática y con la COP, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Y bueno, sabemos un poco que la temperatura global va a seguir aumentando también por efecto acumulativo. Aún así, si al día de hoy dejamos de emitir un poco los gases de efecto invernadero, ¿no? Y en ese sentido, con ese escenario un poco de la temperatura que va en aumento, ¿cómo proteger un poco la biodiversidad de los océanos? Bueno, yo creo que hay varias formas, ¿no? Primero, tenemos que pensar en el océano como una serie, o sea, como un sistema muy complejo, y por lo tanto también los sistemas que lo afectan son complejos también, no podemos mirarlos separados. Entonces, por ejemplo, decimos hoy día hay una triple crisis, ¿cierto? La contaminación, la pérdida de biodiversidad que está dada por la sobrepesca principalmente y el cambio climático, pero a la vez la interacción entre ellas mismas. Por ejemplo, las áreas marinas protegidas ayudan a sacar algunas de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, sacan a la pesca, por lo tanto, tienes un sistema que va a estar relativamente más protegido o que va a ser más resiliente a, por ejemplo, los embates del cambio climático. Tenemos que pensar más sistémicamente, primero que todo. Y luego tenemos que pensar, finalmente, como en grandes extensiones y en procesos. Porque los procesos son finalmente lo que genera la vida en nuestros lugares. No podemos seguirnos fijando a lo mejor en una especie, en un lugar pequeñito, en a lo mejor un ecosistema pequeño o en un ecosistema que está de alguna forma truncado y que está siendo destruido, digamos, en la mayor parte afuera de esa área protegida. Tenemos que empezar a pensar entonces en esos términos mucho más globales y para eso tenemos que entonces tomar acciones que tienen relación directa también con lo global. Tenemos que tomar decisiones en lo político también, tenemos que votar, ¿cierto? O sea, no podemos pedir tampoco a los gobiernos, al Estado, que haga cosas si no tenemos las personas que efectivamente queremos que hagan lo que hay que hacer. Entonces yo invito a la gente a votar, a involucrarse más en lo político, ¿no? Por otra parte también necesitamos a la vez tener esta conciencia más global desde el punto de vista de qué es lo que estamos haciendo hoy día como países, pero también como región. Tú ves, hoy día estamos en una crisis, sumido en una crisis también donde hay guerra, donde hay más inversión en guerra y en destrucción. ¿Y cuál es el rol entonces de América Latina en eso también? ¿Cuál es el rol también de los países respecto de cómo vamos a finalmente cambiar el rumbo del planeta? Porque no podemos estar pensando en salvar el planeta del cambio climático, pero destruirlo luego, ¿cierto?, con guerras que están, genocidios que están ocurriendo dentro de este planeta. Tenemos que pensar más globalmente y tenemos que pensar como comunidad global.
Bueno, muchísimas gracias Maximiliano por tu tiempo, por estar aquí, por un poco abordar estos temas de océanos y bueno, estaremos atentos también a cómo culmina esta semana de negociaciones. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer siempre conversar con Mongabay.